ahora. Ustedes me dirán si ya están viendo la pantalla. Deben tener lista su guía 6. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Aló, por favor, Sí, respóndanme. señora. Ok. Señora. Bueno, entonces, el propósito de la guía 6 es reconocer o identificar los mecanismos de reacción en la síntesis de aldehídos y cetona, ¿no? Síntesis es producción, ¿sí? Entonces lo que hice en la guía 6 es colocarle una serie de reacciones químicas donde se producen aldehídos y cetonas, ¿sí? Son más de 5, pero solo le coloqué 5 para que ustedes las analicen. ¿Y qué significa la producción? Es como cuando uno hace un arroz, ¿sí? Cuando uno hace un arroz, ¿qué hace? Pues alistar los ingredientes, ¿no? Para producir arroz, ¿no? Entonces uno coloca, digamos, un pocillo de arroz más 2 pocillos de agua más media cebolla más media cucharada de sal, ¿sí? Y agrega calor, ¿cierto? El catalizador es el calor, el que hace que la reacción se dé. ¿Mm? Para producir con esos ingredientes 5 platos de arroz, por decirlo. ¿Sí? Esa es la receta de cocina. ¿No? En química ya no le llamamos receta de cocina, sino reacción química, que está representada por una ecuación química, que son las que coloqué en la guía, que son más o menos 5 ecuaciones químicas que representan esas reacciones para producir ya no arroz, sino producir ¿qué? Aldehídos o cetonas, ¿sí? De tal forma que cuando yo les pida ya más adelantico en productos a enviar, en desarrollar, produzca etanaldehído, ¿sí? Entonces, ¿a partir de qué? A partir de alguna sustancia que le pida, de un alcohol, de un alquino, de un haluro de ácido, etc. Entonces voy a explicar cada una de ellas. ¿Estamos por ahí o estoy hablando sola? Aló. Sí, señora. Bueno, gracias por contestar. Bueno, entonces vamos con la primera. La primera se llama oxidación de alcoholes, ¿sí? Oxidación, la oxidación puede ser de un alcohol primario o de un alcohol secundario, ¿sí? Ustedes saben que hay varias clases de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Sí? Cuando es un alcohol primario, como lo vemos aquí en la reacción, ustedes saben que R significa una cadena carbonada, un alquilo. ¿Sí? R no es ningún elemento químico, ¿no? Es un alquilo. Esta es la fórmula general. ¿Qué hago con un alcohol primario? Le puedo agregar estas dos sustancias que están sobre la flecha o las que están debajo. Eso significa que es cualquiera de las dos, ¿sí? No necesariamente las 4. Entonces, estos son como catalizadores que permiten que la reacción se dé. Entonces, al alcohol primario le agrego cromato de potasio con ácido sulfúrico y se produce el aldehído correspondiente. Siempre, fíjense que el grupo hidroxilo, ¿sí? Está acá en la orillita como alcohol primario, en el extremo de la cadena carbonada. Entonces, en la misma parte debe aparecer el oxígeno con su doble enlace formando un aldehído, ¿sí? No es donde ustedes quieran colocar este oxígeno, que bueno, que yo coloco el oxígeno más acá, en otros carbonos acá de esta parte. No, es exactamente donde esté el OH, el hidroxilo, ¿sí? ¿Está claro? Lo mismo pasa acá con el alcohol secundario, ¿sí?
Entonces, donde esté el grupo hidroxilo, ahí aparece el oxígeno para formar el cetona. ¿Listo? Acá me faltó de pronto la R. ¿Listo? Colóquenle por allá en su ¿qué? En su guía aquí una R. Sí, me faltó esta R' ahí. ¿Listo? Entonces, para que quede como un cetona. Entonces, para que forme cetonas, también se pueden con las mismas sustancias, cromato de potasio y ácido sulfúrico, o con esta otra sustancia, con dióxido de cromo. ¿Está claro hasta ahí? La oxidación de alcoholes para formar aldehídos y cetonas a partir de alcoholes primarios y secundarios. ¿Está clara la primera reacción? ¿Aló? Profe, ¿podría volver a explicar? Sí, claro. Como más o menos que no entendió. Cuénteme. Señora, Más o menos que le explico. ¿O todo completo? no, pues la última reacción. ¿Esta? Bueno, Sí, sí, listo. señora. Les dije que, bueno, este es alcohol primario, ¿cierto? Aquí es un alcohol secundario, ¿sí? Esta es la ecuación general, esta es la ecuación también general para alcoholes secundarios, solo que acá no coloqué ejemplo. ¿Sí? Acá sí hay un ejemplo para alcohol primario, ¿sí? Fíjense que se obtiene propanaldehído a partir del propanol, ¿sí? El alcohol es primario, o sea, el OH está en un carbono primario, ¿sí? Luego ahí mismo debe aparecer el carbonilo. Resulta que para la segunda reacción, la oxidación de alcoholes secundarios, pues es exactamente lo mismo, solo que el OH ya no va a aparecer en un extremo de la cadena carbonada, sino adentro de la cadena carbonada en un alcohol, en un carbono secundario, ¿sí? Y ahí en esa misma parte es donde debe aparecer el carbonilo, ¿sí? Solo que les decía que aquí me le agreguen R'. Esta R' me hizo falta ahí, ¿sí? Y entonces ahí se aparece el cetona. Esta, cuando es alcohol primario, es para producir aldehídos. Cuando es alcohol secundario, para producir cetonas. ¿Sí? ¿Está claro ahora sí? Profe. ¿Sí? No lo entendí. Sí, profe, Oh, gracias. bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces seguimos. Seguimos la segunda reacción. La segunda reacción dice que deshidrogenación. ¿Des qué es? Des es deshacer, ¿cierto? Deshacer qué? Hidrógeno. Y por eso se llama deshidrogenación. ¿Sí? Quitarle el hidrógeno también a un alcohol. ¿Sí? Aquí entonces ya se usan otros catalizadores y además de eso se usa calor, mire, a 300 grados centígrados. ¿Sí? También es a partir de un alcohol, le agrego esta sustancia que es el cromito de cobre con 300 grados centígrados, pierde el oxígeno el oxígeno de acá y el de acá también, se pierden dos oxígenos. Al perderse los dos, entonces quedan electrones libres al lado y lado y forman el otro enlace acá, ¿sí? Y además de eso se obtiene hidrógeno. Otro compuesto, además del aldehído, se obtiene el otro compuesto, ¿sí? Esa es la reacción de deshidrogenación. Siempre eh, no se usa cualquiera, ¿no? Acá como catalizador, siempre uno identificar. Por ejemplo, fíjense que acá para esta clase no uso esta clase de sustancias que está para la tercera reacción, sino siempre las mismas. Por ejemplo, acá no se usa calor, acá sí. Entonces, tener cuidado con eso. Para la tercera reacción, entonces, ¿a partir de qué? Por hidratación de alquinos, dice. Tengo un alquino y lo hidrato, o sea, le echo agüita,
¿sí? Le agrego agüita. Pero además de agua le agrego ácido, un ácido, el ácido sulfúrico y una sal, el sulfato de mercurio, que son los que permiten que se dé esta reacción, que se rompan los enlaces, ¿sí? En este caso se rompe acá un enlace y acá también se rompen los enlaces del agua y el oxígeno del agua se une acá, ¿sí? Se une acá para formar, en este caso, un aldehído. Aquí tengo un ejemplo, acá sí colocamos un ejemplo, que a partir de un alquino le agrego agua, de pronto no esté más agua, no importa, pero está aquí el agua, con un ácido y el sulfato de mercurio, y entonces el oxígeno del agua se pega donde esté siempre el triple enlace, así como yo les dije hace un rato, que donde esté el hidroxilo o el OH del alcohol, aquí también, no es en cualquier lado que voy a colocar el O para el aldehído o cetona, no, es donde esté en este caso el triple enlace y en estos otros casos de atrás, donde esté el OH, ¿sí? Siempre donde esté, porque ahí es donde se produce el rompimiento de los enlaces para producir el nuevo enlace, ¿sí? Fíjense que aquí apareció el oxígeno, donde estaba el doble enlace, en este carbono, en el carbono de la mitad. ¿Sí? Eso para la producción de aldehídos y cetonas a partir de alquinos. Bueno, ahora, la cuarta reacción. A partir de cloruros de ácido. ¿Qué es un cloruro de ácido? Es un derivado de los ácidos. Recuerda que un ácido tiene esta característica, solo que aquí en vez del cloro es un OH. ¿Recuerda? Entonces se pierde el OH y tenemos aquí el cloro. Algún halógeno, ¿sí? De pronto en unas reacciones se encuentran una X. X es cualquier halógeno, o sea, los del grupo 7, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, a partir de un cloruro de ácido, en este caso, le agrego ya no agua como el anterior, sino le agrego hidrógeno. Y también paladio y sulfato de bario, que son los catalizadores, los que permiten esta reacción. ¿Y que permiten? Que se rompa este enlace, se libere hidrógeno y también se rompa el hidrógeno, los enlaces de los dos hidrógenos, y un hidrógeno se pega acá y el otro se une con el otro cloro para formar ácido clorhídrico y el aldehído correspondiente. Vuelvo y les repito, el mismo número de carbonos que hay acá en la sustancia de la cual parte debe aparecer aquí también. Por ejemplo, en este. Por ejemplo, acá hay 2 carbonos, luego acá también debe haber 2 carbonos, ¿sí? Tengo que tener cuidado con eso, no inventarme la reacción. Entonces tengo esta sustancia, este cloruro de ácido, le agrego hidrógeno. Entonces estas dos sustancias, el paladio y el sulfato de bario, hacen que se rompan estos enlaces de hidrógeno y de cloro y carbono. Y entonces se obtiene ácido clorhídrico y el otro hidrógeno queda pegadito acá para formar el aldehído. ¿Listo? Esa es la reacción. La cuarta reacción para producción de aldehídos, en este caso. Bueno, y la última, que es la que a veces más se les dificulta, ¿no? El reactivo de Grignard. No sé si sepan que se le llama reactivo de Grignard porque fue descubierta por el señor Víctor Grignard, ¿sí? Esta sustancia, este reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard es RMGX. X que ya les dije que es cualquier elemento del grupo 7, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Entonces aquí esa X eso significa, ¿sí? Que es cualquiera de ellos. R que es la cadena carbonada X, cualquiera, con ramificaciones, lineal o cíclica, y el magnesio. Entonces, este es el reactivo de Grignard. Entonces, a partir de este reactivo de Grignard, podemos obtener cetona, especialmente, ¿sí? Cetona. ¿Qué pasa con el reactivo de Grignard? Reacciona con un nitrilo,
Recuerdan que ya vieron los nitrilos. Por allá en la guía 5 inclusive colocamos como que nombre. El nitrilo está formado también por una cadena carbonada y al final el último carbono está unido a un nitrógeno con triple enlace, ¿cierto? Bueno, en todo caso se unen estos dos, el reactivo de Grignard, el nitrilo y se le agrega agüita. Y entonces, ¿qué pasa? Estos dos se unen, ¿sí? Estos dos se unen. La cadena carbonada del reactivo de Grignard, mírelo acá, la R, y la otra R que pertenece al nitrilo, que en este caso está con una prima, y se unen los dos y se obtiene el cetón. Como productos adicionales a esta reacción, entonces queda el resto de sustancias. Eje Mg, MgX, que proviene del reactivo de Grignard, con OH, que proviene del agua, y el otro del agua se pegó acá. ¿Sí ven? Entonces aquí se rompen los enlaces del agua, un oxígeno se pega acá para formar el cetona y el otro oxígeno queda aquí con el sobrante del reactivo de Grignard, ¿sí? Y la otra parte, NH4X, X ya les dije que no, X y X. Entonces esta X se usa pues de acuerdo al reactivo que esté acá. Si es cloro, entonces aquí también tiene que ser cloro y cloro. Si es yodo, entonces aquí es yodo, yodo y yodo. Como este ejemplo, como el ejemplo que tenemos aquí. Dice, obtenga 2-butanona a partir del reactivo de Grignard. Entonces, tengo, como es a partir del reactivo de Grignard, entonces tengo que tener cuidado porque dice 2-butanona. Butanona son 4 carbonos, ¿sí? 2-butanona. Entonces, ¿qué tengo que hacer si son del reactivo de Grignard a partir de él? Entonces, no todos los 4 carbonos los debo colocar en el reactivo de Grignard. Entonces hago la cuenta más o menos. En este caso, pues quedó 2 y 2. 2 para el reactivo de Grignard más 2, los 2 del nitrilo. Y hacemos la cuenta bien. Por ejemplo, a ver, me adelanto acá un poco. Acá, ¿dónde está? Un ejemplo. Acá, vean, les voy a soplar esto. Dice, mire, el reactivo de Grignard, ¿sí ves que está acá? Más el nitrilo más agua. Esta es la reacción del reactivo de Grignard. Entonces, mire, fíjense que el reactivo de Grignard, ¿cuántos carbonos tiene en este caso? Tiene 4. En cambio, el nitrilo tiene ¿qué? ¿Cuántos? ¿Están ahí o estoy hablando solo? ¿Cuántos tienen, chicos? El nitrilo, ¿lo están viendo? 1, 2, exacto. Entonces, como está la ecuación general, ¿sí ven? Entonces, ¿qué hacen? 4 se une con el 2, ¿cierto? Por el lado del nitrógeno es que se une acá a este, ¿sí? Por eso queda en el segundo carbono, en este caso en el segundo carbono, queda el oxígeno. ¿Sí ve? Mire, por ejemplo, estos dos, mire, estoy señalándolo, estos dos, este nitrógeno se pierde, sale, mírelo, queda por acá, se pierde, y por este lado se pega a la cadena carbonada, y ahí es donde se une el oxígeno del agua. No es en cualquier carbono donde yo quiera colocar el oxígeno, no. ¿Sí? Donde esté el nitrógeno del nitrilo. Ahí es donde, de tal forma que si aquí hay 5 carbonos, pues es en este caso en el quinto carbono. Mira, acá en este ejemplo que les doy es en el segundo, igual que el de allí. ¿Sí? Entonces uno tiene que hacer la cuentita bien para que le dé bien la reacción. Y el resto de sustancias producto de esa reacción, bueno, eso sí, yo creo que no está muy claro. ¿Listo? ¿Entendido lo del reactivo de Grignard? Por aquí también les pedí con el reactivo de Grignard. Mire, 3-heptanona con el reactivo de Grignard. Ah, pues tengo que obtener 3-heptanona, ¿sí? 3-heptanona acá. Entonces tienen que hacer la cuenta cuántos le coloca el reactivo de Grignard, cuántos al nitrino para que me dé aquí heptanona, recordando que en el carbono del nitrilo, donde se pega el nitrógeno, es donde queda el oxígeno pegado. ¿Sí?
Entonces no es en cualquiera, es hacer bien la cuentita. ¿Listo? ¿Está claro? Aquí en el primer punto, pues bueno, es completar la reacción, ¿sí? Completarlas, ahí les dejé el espacio. Como les dije la vez pasada, por favor, ojalá me resuelvan aquí mismo para como entender mejor cuando les vaya a calificar. Y estas, pues sí, en el cuaderno, y bien clarito, escriba la reacción primero, butanal a partir del alcohol, y debajo la escriben. Aquí es escribir toda la reacción, toda, tal más tal, con la flechita, encima de la flechita qué sustancias van y lo que se produce. Y acá también es muy parecido a la primera, solo que en esta no les doy la fórmula estructural, sino las tienen que escribir y completar la reacción como esta. Esa es la guía. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro o continuamos? Chicos, Sí, profe. bueno, listo. Bueno, entonces